Mucha atención en esta guerra, en este acontecimiento. Israel estaba acostumbrado a pararse en el frente de las batallas, así fuese monte o así fuese valle, y que el Señor le diera la victoria, porque el Señor prometió estar con ellos todos los días, como también lo ha prometido con nosotros. Amén. Amén. Quien lideraba este comando no era cualquier persona, hermano. Quien lideraba este ejército no era cualquier profeta. Era un hombre pedido, clamado, de rodillas antes de su concepción. Era hijo de una Ana que venía al altar y decía: Señor, hazme el milagro, que soy estéril. Era un hombre que tiene el principio desde antes de la concepción de tener una madre ejemplar que oraba y que clamaba por él. Yo estoy hablando del profeta Samuel. Cuando usted escucha el nombre de Samuel en medio del pueblo del Señor, usted tiene que entender que es un nombre grande. Así que Samuel, como líder y general de los ejércitos de Jehová, se van a enfrentar y acamparon en un lugar que se llama Ebenezer, que significa: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Acamparon en Ebenezer porque iba a haber un confrontamiento en contra de los filisteos, y los filisteos acamparon en Afec. Y por eso le dije que repitiera la palabra Afec. ¿Sabe por qué? Porque tanto los hijos de Dios como los hijos de las tinieblas tenían un centro en donde mover todos los asuntos internos de inteligencia para enfrentarse contra su enemigo. Tenían un lugar, tenían donde ellos tirar las líneas, los metros y ver cómo iban a enfrentar a sus enemigos. Uno lo tenía en Ebenezer y otros lo tenían en Afec. Pasa que cuando se confrontan, dice la palabra, y entraron los filisteos, o sea, quienes empezaron el combate, quienes estaban pero con la gana de pelear, eran los filisteos. No tenían miedo. Los dos sabían que iban a la guerra, pero quien dio el primer paso fueron los filisteos, y dice que los derrotaron. Los filisteos derrotaron al pueblo de Dios y les malhirieron como a 4,000 hombres en el primer agarrón. Usted sabe, 4,000 personas, hermano. Unos muertos y otros malheridos. Eso fue una catástrofe grande. Número uno, porque ahí estaba Samuel. Número dos, porque ahí tendría que estar Dios. Y se empezaron a preguntar los ancianos, los que saben de la palabra, y dijeron: ¿por qué Jehová nos trajo para quedar avergonzados? Y uno dijo: lo que pasa es que no llevamos el arca del pacto. El arca del pacto tipifica la presencia de Dios. La presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba muchas cosas para el pueblo de Israel. Número uno, la remembranza que cruzaron el Mar Rojo en seco, porque ahí nada más ni nada menos que la vara, no de Moisés, sino que de Aarón, como siervo del Señor y sacerdote del Dios Altísimo, estaba dentro del arca. También estaban
las tablas de la ley y estaban los panitos, hermano. Ahí estaban los de la proposición. Ahí estaban los panitos que son remembranza del alimento del pueblo del Señor. O sea, el tener el arca del pacto en medio del pueblo, eso era la ganancia para ellos. Y dijeron, vamos a pelear de nuevo contra los filisteos, pero tenemos que llevar el arca del pacto. Y dijeron todos, sí. Y dice que van a Silo, traen el arca del pacto, la llevan a Ebenezer, y cuando los siervos del Señor, los soldados del escuadrón de Jehová, vieron que llegó el arca del pacto, hicieron gran algarabía, y dice que hicieron tal estruendo que la tierra tembló. Y cuando la tierra tembló, dijeron los filisteos, ¿qué ruido es este? ¿Qué ruido es este? Y dice la palabra, y entró gran temor entre los filisteos. Cuando un pueblo se levanta, cuando un pueblo adora, cuando un pueblo se une, cuando un pueblo a una sola voz grita, el reino de las tinieblas tiembla. Tiembla. Y uno de ellos dijo, es que el arca del pacto ha llegado a los judíos. Y uno de ellos empezó a hablar y dijo, este es el arca de los dioses. Esa arca tiene poder. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta vez no será como la otra vez. Y empezó a decaer el semblante del pueblo filisteo. Empezó a menguar. Empezó a aplacarse. Pero un filisteo se levanta y dijo, sean hombres. ¿Cuál es el miedo? Sean hombres. Y les volvió el ánimo a los filisteos. Levántense, ya les ganamos una vez y podemos ganarles de nuevo. Y trabándose el combate, dice la palabra, volvió a perder el pueblo de Israel, y los filisteos los derrotaron y les robaron el arca del pacto y les mataron a Ofni, que era hijo del sacerdote, y les mataron a Finés, que eran hijos de Elí. Y hubo gran llanto en medio del pueblo. Ahora regresa el pueblo derrotado, sin la presencia de Dios, que era lo más importante para ellos. Y preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué me aconteció tal cosa? El Señor habla. El Señor responde y les dice, la presencia de Dios soy yo. Y me han dejado. La presencia soy yo. Y se han apartado. Para ellos era tan importante el arca del pacto que lo tenían como amuleto. Y tenían el arca del pacto y querían vivir en pecado, pero querían alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Y Dios les dio tremenda lección, porque les dijo en ese día, no es una vara la que les va a librar, no son dos tablas, no son unos pedazos de harina. La presencia de Dios soy yo. Y ese día entendieron que un pueblo
que vive en pecado, que un pueblo que vive en transgresión, que un pueblo que vive en desobediencia no puede ser efectivo y no va a alcanzar la benevolencia de Dios. No es suficiente con tener una Biblia en el tablero, no es suficiente con dormir con salmos, no es suficiente con poner corbata, no es suficiente con decir soy evangélica y cristiano, no es suficiente, sino que tenemos que tener el arca, la presencia de Dios en nuestra vida y que aquel diga, él es cristiano. Por eso hay tantas batallas perdidas. Por eso hay tantas guerras en las cuales el hombre no se levanta. Y dice muchas veces, hermano, es que esta situación no se quita de encima. Ay, hermanito, ni se quitará. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios. Resistirle al diablo y él huirá de vosotros. Esto implica que si tienes la presencia de Dios y no un amuleto, el diablo te tiene miedo. ¿Quién huye? ¿El que tiene miedo o el que no tiene miedo? El que tiene miedo. Dice que va a huir de vosotros. Te tengo buenas noticias. Si tienes la presencia de Dios, te tiene miedo. Si tienes la presencia de Dios y la llevas contigo, ¿a dónde vas? A las compras, de día, de noche, en el campo, en la ciudad, trabajando o en la iglesia, te tiene miedo. Y por eso es que Satanás te odia. Por eso es que Satanás te hace la guerra, porque sabe que eres archienemigo de él. Ahora bien, quiero que sepas que Satanás le da consejo a sus demonios, como este que dijo, sean hombres y ataquen. Sean hombres y háganle fuerza. Así que usted, hermano, no piense que la primera que usted ponga una alabanza en su casa, muchas veces las guerras se van a ganar así con, me voy con él. Hay guerras, hermano, en las que usted se tiene que levantar a las 2 y el demonio no se va. A las 3 y sigue molestando. A las 5 y usted con ojeras de mapache y usted sigue en guerra, porque hay guerras que no son fáciles. Hay batallas que son campales. Hay batallas que son grandes, hermano, porque el enemigo está en Afec tramando tu derrota, tramando decapitarte la cabeza. Pero bueno es Dios que nos advierte y te dice, iglesia, prepárate para la batalla, porque viene batalla, viene lucha, viene guerra, viene contienda, hay pleito. La palabra dice, porque las armas de nuestro pleito no son carnales, sino que son poderosas, poderosas, poderosas en Dios para la, ¿qué dice? Destrucción de fortalezas. Ahí no dice para la huida, ahí no dice solamente para la entretención, sino que para la destrucción de fortalezas. Así que, amado hermano, prepárate, ora, levántate. Si el enemigo, hermano, te va a hacer pleito y vas a salir peleando, entonces vas a salir huyendo, el que tiene miedo es otro. La palabra no nos mandó a salir corriendo. Se le corre a la tentación, allí salga corriendo. Ahí no le pare el pecho a la cerveza, ni al cigarro, ni al sexo opuesto, ni a lo que usted antes frecuentaba. Allí salga corriendo. Ahí es inteligencia y sabiduría el huir. Pero cuando llega el enemigo, levántese, clame,
Escriba con el dedo así en la pared: la sangre de Cristo tiene poder. Mi Cristo es poderoso. Yo no tengo temor. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. Y clame y ore. Si sus hijos están encerrados, ponga las manos en el dintel de la puerta. Ore por ese hijo, ore por esa hija, ore por su familia. Haga pleito, haga guerra, esté en desobediencia. Declaren el nombre de Jesús. La paz del Señor en sus hijos. Que el enemigo, hay guerras y contiendas en las cuales se extienden, hermano. Hay guerras y contiendas en las cuales el siervo del Señor se cansa, como cuando bajó los brazos el hombre del Señor. Ahí estaba el patriarca, ahí estaba Moisés. Bajó los brazos porque la contienda fue tan larga. Empezaron de mañana y era de noche y eso no terminaba. El hombre bajó los brazos. Increíblemente estaba Aarón velando y estaba Hur velando, y se dieron cuenta de un fenómeno. ¿No te diste cuenta, Aarón? ¿De qué, Hur? Que cuando este hombre baja los brazos, los soldados se mueren. Nos matan nuestros soldados. Vamos a velar ese asunto. Es cierto. Levantémosle los brazos a ver qué pasa. Y le levantaban Hur y Aarón los brazos a Moisés. Y cuando levantaban los brazos del hombre de Dios, dice la palabra que entonces prevalecía el pueblo del Señor. Esto implica, amado hermano, que vamos a trabajar juntos como una iglesia para ayudarnos y levantarnos los brazos los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu hermanito baja los brazos, puede que el que caiga eres tú. Y muchas veces el ejército del Señor es el que le da el tiro de gracia a sus soldados, ¡pa!, para el mundo. Y no sabe que al matarlo, quizás se está hiriendo de muerte él mismo. Nosotros tenemos que entender que levantarnos los brazos entre nosotros tipifica vida y tipifica victoria, hermano. El pueblo del Señor no había visualizado que los asuntos bélicos, los asuntos de pleito y de contienda, tienen que tener un lugar de estrategia. Por eso le dije, repita la palabra Afec, porque Afec fue el centro de inteligencia de los demonios para derrotar a los hijos de Dios, y le funcionó. Por eso son más tenaces, audaces los hijos de desobediencia muchas veces que los hijos de luz. Y mire qué bonito nombre tenía el lugar de los hijos de Dios: Ebenezer. Wow, va a pelear Ebenezer contra Afec. Qué nombre tan hermoso. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Yo contaba el otro día, me dio mucha pena, mucha lástima, pero miro un camión lleno de verdura que decía Dios es amor, otro que decía regalito de Dios, volcado con todos sus integrantes muertos ahí en Guatemala. Es que no basta con poner una calcomanía, un sticker y decir I love God, o yo soy cristiano, I love Jesus, o un pescadito. Eso no basta. Eso es una representación de lo que eres fanático quizás cuando estás en desobediencia. Y ser fanático no es suficiente. Tener el arca no es suficiente. La presencia de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Y ese camión volcado, textos bíblicos por todos lados, y yo digo, Dios mío, es que realmente no es suficiente decir que somos cristianos
sino que tenemos que ser cristianos. Y no decirlo nosotros, sino que el que viene del otro lado diga, este habla como Cristo. No, dijo Pedro, bien, hablas igualito que él. Hablas igualito. ¿Verdad, hermano? Y qué bonito cuando le dicen a uno, mire, usted es siervo del Señor. Y uno dice, algo tuvo que haber percibido. Y quizás usted no llevaba Biblia ni corbata, quizás usted con la botas de hule para el trabajo, pero alguien le dice, usted es cristiana. Y qué bonito. Algo tuvo que haber olfateado el ámbito, el enderredor que te detectó. Y cuando te detecta, te identifica, si es hijo de Dios, va a hacer lo que hace un hijo de Dios. Y si es hijo de tinieblas, va a hacer lo que hace un hijo de tinieblas. Y vas a tener ataque, vas a tener pleito, vas a tener contienda. Pero toma en cuenta que tu pleito no es con el hermano. Tu pleito no es con la hermana. Tu pleito es con quien cabalga en el hermano, con quien cabalga en la hermana. Porque son legiones, gobernadores, entidades de oscuridad que están gobernando el mundo. Y si nosotros vamos a empezar a pelear con todos los que nos hacen la guerra, pues vamos a entrar en pleitos de cortes, cárceles, juzgados, y el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a cambiar el mundo, a ganarnos uno de ellos. Cuando usted, hermano, le paga bien por mal a uno de estos, ascuas de fuego amontona en la cabeza de ellos, dice la palabra. ¿Por qué me paga bien si le hice mal? Y no lo va a entender. Y no lo va a entender. Pero cuando lo reciba, ascuas de fuego tendrá, va a sentir la quemazón. Ya para terminar, este pueblo tuvo que entender lo siguiente: en pecado no se puede alcanzar la victoria. En pecado no vas a ganar tu pelea ni tu batalla. Con venir 2 horas un jueves y un ratito el domingo no es suficiente. Esto es la capacitación y el ebenecer para poder aquí preparar las estrategias de guerra. Pero tu campo de batalla es allá, afuera. Porque el enemigo sale de su afec y tú tienes que salir de tu ebenecer, y allá es donde van a sonar las espadas. Y allí es en donde el Señor va a determinar por tu conducta y por tu manera de conducirte si vives o mueres, si triunfas o fracasas, si sales avante o claudicas. Pero no es el Señor quien determina por su propia cuenta, sino que Él respeta tu libre albedrío, y por medio de tu conducta, de mi comportamiento, nos va a dar lo que sembramos. No podemos alcanzar victorias, no podemos alcanzar nosotros algarabía y festejos si estamos en pecado, hermano. Quiero que entienda que no puede ir a la guerra sin la armadura de Dios, descalzo, con crocs, en camiseta, que salga un gran tiroteo, es candidato a morirse. ¿Saldría usted a un tiroteo así, hermano, en crocs? ¿Ah? Con gelatina en el pelo, ahí bien chulito. Lo primero que hace es buscar la protección. Y este pleito es real. Es por eso que se levanta el enemigo como río, dice la palabra. Se levanta como río, problema tras problema tras problema. Allí es donde nosotros tenemos que determinar. Y sabe que lo triste, oiga, lo triste es lo siguiente: un hermano sin vergüenza,
y una hermana pícara, que tiene una manera de conducirse vida doble. Y le llegó el día malo. Oiga esto, es un ejemplo. Y cuando le llega el día malo, viene y le dice: Señor, aquí vengo delante de ti. ¿Cómo te vas a presentar delante de un Dios santo, limpio, puro, si toda tu vida y todos tus días los vives en pecado, en desobediencia, y solamente en el día malo, ay, necesitas el favor de Dios? ¿Cómo te vas a presentar? Por eso la palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, levantando manos santas al cielo. ¿Y cómo va a levantar las manos santas a alguien que ha vivido una vida corrompida y solo busca a Dios cuando necesita 3 pesos? Cuando sus hijos se le están muriendo, cuando ya le llegó el agua a las narices, hermano. ¿Cómo? Ese es el problema. Esa guerra está perdida. Ese combate está fracasado. Vas a ser la ignominia, el límite de la vergüenza, porque no has vivido una vida acorde a la presencia del Señor. Ahora bien, el ejemplo del hombre y la mujer de Dios, que le llegó el día malo y puede llegar y le dice: Señor, ay, Dios mío de misericordia, soy inmerecedor, Padre, pero escudriña, como dijo David, mi corazón, y ve que tu siervo no ha profanado ni pronunciado palabra corrompida. Y usted se siente limpio, usted se siente limpia, usted se siente que está agradando al Señor, pero le llegó el día malo, le llegó el combate. Ay, hermano, mire, cuando usted le dice: Señor, ¿qué está pasando? El ángel de Jehová acampa en derredor y te defiende. Y te defiende. Y te defiende. Y no hay demonio, y no hay ejército, y no hay nada que pueda en contra de un pequeñito del Señor que vive de acuerdo a su voluntad. Por eso el pueblo de Israel sucumbió, perdió, porque vivía en desorden, vivía como se le daba la gana, pero eso sí, quería los beneficios del cielo. No se puede. Por eso el Señor te dice hoy: hay batallas perdidas en tu vida que pueden ser ganadas el día de mañana. Solamente levántate en limpieza, en pureza, en olor grato delante de su presencia. Y cuando llegue el abusador, cuando llegue el derrotado, cuando llegue el filisteo, ahí estará el brazo fuerte de Jehová para darte la victoria. Aleluya. Bendito sea Dios. No es suficiente un cofre, no es suficiente un crucifijo, no es suficiente que hagan 10 células en mi casa, no es suficiente, no es suficiente. Tiene que estar la presencia de Dios con nosotros. Póngase sobre su